Muy buena, que Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy tu hermano en Cristo, René González, ministro de un nuevo pacto, la gracia, hecho bajo mejores promesas. Hoy queremos compartir un tema y un concepto poderoso. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de la gracia, la verdad de cómo opera el reino de Dios en esta dispensación llamado la gracia. En el reino de Dios hay principios y leyes establecidas para protegernos y darnos guías de conducta que nos muestran la manera en la que debemos conducirnos, que obedeciéndolas nos bendicen. Ese es el propósito del reino. Se habla muy poco en esta dispensación del reino de la gracia en las iglesias, pero es cuando más se debe hablar. La Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El reino de Dios es un gobierno, eso es lo primero que tenemos que saber. Lo primero que Jesús enseñó a sus discípulos fue acerca del reino de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En el Evangelio de Mateo capítulo 4, versículo 17, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Por eso tenemos los conceptos de reino muy confusos, y esto es por causa de las malas enseñanzas recibidas, de muchos problemas lingüísticos de apreciación, llenos de conceptos religiosos que no nos permiten avanzar al conocimiento de la gracia de Dios. El mensaje de Cristo siempre estuvo acompañado de señales y prodigios propios del reino, algo que no se presenta en el reino de este mundo en que vivimos, porque sencillamente ambos reinos son diferentes. Por eso también las enseñanzas de Jesús acerca del reino de Dios estaban colmadas de parábolas, porque no podían comparar en forma directa el reino de Dios con nada relacionado o establecido por el hombre en este reino en el cual vivimos, como alguna forma de gobierno y tradición y costumbres, estructuras y sistemas conocidos religiosos, o más bien Jesús siempre tuvo una palabra de advertencia para diferenciar el comportamiento del mundo y el reino. El reino de Dios no tiene nada que ver con la manera de vestir, con la comida o la bebida, ni con las apariencias externas, aunque hay quienes se empeñan en practicar un evangelio religioso, dogmático y terrenal, que no solo están lejos del reino de Dios, sino que se han convertido en enemigos de Dios por ser de piedra de tropiezo para aquellos que han escuchado el llamado y se han desviado, seducidos por la tradición religiosa que existe en medio de nuestras iglesias evangélicas. Todo el mensaje de Cristo fue declarado con coherencia, y todas las demostraciones del poder sobrenatural del reino de Dios estaban de acuerdo con sus enseñanzas. Así que si Jesús afirmó que si el reino de Dios llegó a nosotros, es en nosotros donde primero debemos hallar el reino de Dios. De esta manera llegaremos a ver su manifestación fuera de nosotros, y de ninguna manera es copiando y asimilando los modelos del mundo religioso actual. Primero, vamos a definir lo que es un reino. Un reino es una región, como un territorio o un estado con sus propios habitantes, sujetos a un rey. También es una esfera que contiene una atmósfera. La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve la tierra. Entonces cabe la pregunta: ¿quiénes son los habitantes de un reino? Primero, tiene que haber un rey. El rey del reino es Jesucristo. Él es la cabeza del reino de la gracia. Él es quien tiene el control. El rey gobierna sobre sus súbditos. Estos son los habitantes del reino. Los súbditos del reino de Dios nos agrupamos en las congregaciones a las que popularmente le llamamos iglesia. Estas comunidades de creyentes son parte del reino, pero no son la causa porque el reino de Dios fuese establecido. ¿A través de qué se controlan los gobiernos y los reinos? Por medio de las leyes. El reino de la gracia es como cualquier otro reino y su estructura. Tiene un rey que rige a sus súbditos por medio de una serie de leyes. ¿Cómo nos convertimos en súbditos del reino de Dios?
Ahí tenemos el ejemplo que la Biblia nos enseña de un hombre llamado Nicodemo. Hizo esta pregunta a Jesús y Jesús le respondió diciendo: tienes que nacer de nuevo. Esto no significa un nacimiento natural, sino del Espíritu, a una nueva forma de pensar, obedeciendo nuevas leyes, a un nuevo rey. Un súbdito es obediente, responsable, administrando su riqueza y está comprometido con el reino al cual sirve. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dijo que era la luz y la sal del mundo y que nosotros debíamos serlo también. Esto significa que debemos influenciar positivamente en el reino de oscuridad con la luz del reino de Dios. Comprendamos que en el reino de Dios surge en medio de confrontación. Cuando Jesús nació, recordemos que el pueblo de Israel era una nación oprimida por el imperio romano. Los encargados de guiar espiritualmente al pueblo judío estaban a la orden del reino que los tenía oprimidos. Entonces Jesús los confrontó y por eso ellos lo asesinaron. El reino de Dios se encuentra en fricción con los reinos del mundo actual. Nosotros como súbditos del reino entramos en esa confrontación y nuestro deber y obligación es arrebatar a los súbditos de los reinos del mundo hacia el reino de Dios. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 18 dice: esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio todas las cosas, dándonos el ministerio de la piedad. Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora bien, los súbditos deben cumplir ciertas leyes, que es lo que se nos viene a la mente cuando pensamos en las leyes de Dios. La mayoría quizás pensemos en los 10 mandamientos que el Señor le dio a su pueblo a través de Moisés en el Antiguo Testamento. Es un buen comienzo, pero no es suficiente. Al cumplir estas leyes, nuestra vida cristiana se fundamenta, pero el detalle es que Jesús vino a cumplir estas leyes y a magnificarlas. Existe una ley superior a todas las leyes que fueron establecidas, que estaremos hablando de ella en próximos programas. Esa es la ley del amor. Jesús al inicio de su ministerio enfatizó las leyes del reino de Dios para que todo aquel que quiera ser parte de él las tenga en cuenta y las practique. Veamos lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Cómo se entra al reino de la gracia? Esa es la pregunta. La entrada a este reino es posible a través de un renacimiento personal. Es el primer requisito para pertenecer a este reino, es nacer de nuevo. Es por eso que Jesús le respondió a Nicodemo así: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo había nacido en Israel, pero Jesús le dijo que le era necesario nacer de nuevo. Este es el primer requisito para poder pertenecer al reino de la gracia: nacer de nuevo del agua y del Espíritu, o sea, nacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios. Existe una meta final, que es reemplazar el orden del mundo actual. La Biblia nos enseña que el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Vamos a hablar también que hubo un reino perdido en el huerto del Edén. Fue el reino de Dios aquí en la tierra. Él era el rey. Recordemos que el hombre seguía instrucciones de Dios, era su administrador y le fue entregado el mandato bajo el cual tenía el dominio sobre todo ser que habita en el huerto, los árboles, plantas, aves, peces y animales. Y Dios dijo en Génesis: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo. Dios y le dijo: fructificar y multiplicaos y llenar la tierra y sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué fue lo que sucedió después? Pues la autoridad, el Señor le había entregado
y le cedieron al engañador, al padre de toda mentira. Le sirvieron en bandeja de plata la representatividad de Dios. Ellos eran administradores y fueron engañados por la astuta serpiente. Lo ilustra así en Génesis. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dijo también a su marido, el cual comió así como ella. Nosotros, los súbditos del reino, administradores de las riquezas del reino de Dios, como dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ya nos fueron dadas para ser administradas por nosotros, los que permanecemos en la congregación de los espíritus de los justos, hechos perfectos antes de la fundación del mundo. Este es un ejemplo de cómo se magnificó la ley en este nuevo pacto de la gracia. A continuación veremos otros textos que nos mencionan algunas leyes del reino que Jesús nos enseñó. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En este reino de la gracia nos demanda mucho más que esa dispensación de la ley. La dispensación actual del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que mora en nuestros corazones y nos demanda mucho más que la ley de Moisés. Por eso en este nuevo pacto de la gracia, la palabra de gracia nos santifica todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahora vamos a hablar sobre las leyes morales que rigen el reino de Dios. En Romanos capítulo 7, versículo 22 y 23, la Biblia nos enseña: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mi miembro que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La palabra ley es un conjunto de normas que regulan la conducta del ser humano. Ejemplos: hay leyes civiles, leyes penales, leyes mercantiles, y que hay que cumplirlas. Como somos de doble ciudadanía, pertenecemos al reino de la gracia y a este reino actual, también al reino de la gracia debemos respetar las leyes de esta tierra, y también hay unas leyes espirituales que debemos respetar, porque si no las cumplimos nos veremos en graves problemas. Mira lo que en la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 13 versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora veremos que hay 7 leyes fundamentales que rigen este reino, el reino de la gracia. Y ahora estaremos viéndolas una a una. Primera ley, ley de la compensación o de la reciprocidad, o llamada ley de intercambio. Esta ley la podemos ver en Gálatas capítulo 6 versículo 7. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A muchos les gusta el texto de Filipenses 4:19, mi Dios suplirá todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria. Pero ¿por qué Pablo dijo esto? Porque los filipenses habían sembrado en su ministerio. El contexto en Filipenses 4:16 dice: pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Hermanos, debemos saber que hay que sembrar en todos los ámbitos de nuestra vida. También en el hogar debemos dar amor, paz, ternura, para después poder cosechar amor de nuestros hijos y de nuestras esposas. Porque hoy existen hogares en muy mal estado. ¿Por qué? Porque se ha sembrado mal, y por ende se está cosechando lo que se ha sembrado. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 11 dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. La segunda ley de este pacto de la gracia es la ley de la productividad
o de rendimiento. No olvidemos que tenemos que rendir en las cosas del Señor y hay que producir para el reino de Dios. Y un creyente que no produce fruto y forja su carácter en el conocimiento de la palabra de gracia, transformando su entendimiento por la palabra, está arruinado. No se olvide, hay que producir para poder recibir lo que pedimos a Dios. Debemos primero dar fruto de labios que confiesen su nombre. Mira lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La persona que no da fruto en el Señor corre un grave problema. El apóstol Juan nos enseña lo que Jesús dijo en el capítulo 15, versículo 2, dice así: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Acordémonos de la higuera, aquella parábola que nos daba, que la higuera que no daba fruto en Lucas capítulo 13. Jesús sabía que no era tiempo de higos y sus discípulos también se lo hicieron saber, pero el Señor sabía que la higuera da dos tipos de fruto. Uno al comenzar de la primavera, llamado brevo, que es una flor grande en forma de fruto que se da debajo de la rama, o sea, un fruto de baja calidad, con un sabor poco dulce, y otro que se da al final del verano en la parte superior de la rama, con muy buen sabor y muy dulce. Así llega Jesús a nuestras vidas, buscando algún fruto, aunque sea uno de baja calidad. Vamos a ver ahora la tercera ley, que es la ley del crecimiento o aumento de desarrollo. En Génesis capítulo 1, versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificar y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Este crecimiento lo produce principalmente es el Señor. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y sin embargo, muchos no quieren crecer, le tienen miedo a los problemas y al diablo, haciendo caso a las enseñanzas llenas de tradiciones y dogmas de hombre. Hermano, lo que se necesita para crecer es la unidad del cuerpo de Cristo. En Efesios capítulo 4, versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora veremos la cuarta ley, ley de la ayuda mutua o reciprocidad solidaria. Cuando alguien necesita ayuda y solo decimos: vamos a orar por el hermano fulano, y nada más, no es correcto. Cuando tú necesites también, solo entonces van a orar por ti y nada más. En Santiago capítulo 2, versículo 15 dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Hay que sobrellevar las cargas de los unos de los otros, y así cumpliremos esta ley de ayuda mutua. Ahora vemos la quinta ley, la ley de la persecución carnal. Esta ley consiste en que el carnal siempre está persiguiendo al hombre espiritual, y el espiritual no se defiende ni se le pasa cada media hora molestando y poniendo cargas al pastor, sino que resiste en sí mismo y espera en Dios. Si te acusan de algo falso, como dice en Mateo, si tú eres espiritual, no persigas, ni hables, ni juzguéis a tu hermano, porque el carnal siempre persigue al hombre espiritual. En Gálatas capítulo 4, versículo 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también es ahora. Ahora quiero hablarte de la sexta ley, la ley del perdón. Hay que perdonar porque hemos sido perdonados,
Muchos perdonan, pero no olvidan. Están recordando cosas y casos que del pasado hace mucho tiempo y están atados a su mente carnal. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El apóstol Pablo reprendió en Corintios a un hermano perverso que vivía con su madrastra, pero luego lo perdonó en 2 de Corintios capítulo 2, versículos 5 al 10. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y la séptima y última ley, la ley de la negación. Para poder ser un discípulo de Cristo hay que negarse a sí mismo. ¿Y qué es negarse a sí mismo? O sea, llevar la cruz de Cristo, y debemos morir al yo y hacer morir todo lo terrenal en nosotros. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Si queremos que nos vaya bien en el reino de la gracia, debemos cumplir estas leyes y seremos bienaventurados en todo lo que hagamos. Espero que esta enseñanza del reino de la gracia de Dios haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Ahora queremos pedirte que si estas enseñanzas te bendicen, que las compartas, y te exhorto a que te suscribas a este canal y nos compartas en tus redes sociales con el único propósito para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, y que nos escriba, que queremos saber tus comentarios. Así que sin más, y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía. Adiós.